Bueno, seguimos con el tema de estructuras. Ya vimos una introducción a este tema. Ahora vamos a hacerlo un poco más complejo. En el video anterior hicimos una estructura sencilla, declaramos una variable y en la cual pues llenábamos la información dependiendo de los miembros de datos de la estructura que habíamos definido. Ahora lo que vamos a hacer es que esa variable la vamos a convertir en un arreglo para que veamos cómo funcionaría. No es tan complejo, así como podríamos pensarlo. Vamos a retomar para que no se pierda el hilo del tema. Vamos a retomar el programa anterior. Lo único que vamos a hacer es convertir esa variable que habíamos declarado del tipo de la estructura, la vamos a manejar ahora como un arreglo. Y precisamente pues van a cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser lo mismo. Vamos a retomar la variable 1 y ahí ya la estamos convirtiendo en un arreglo. Entonces fíjense, se está convirtiendo, podríamos decir que incluso en una tabla. En el video anterior se me olvidó comentarles que una estructura en otros lenguajes de programación también se le conoce como registro. Si hablamos de bases de datos, un registro es un renglón precisamente de una tabla y podríamos decir que cada uno de los miembros de datos de la estructura es un campo de la tabla o un nombre de columna de una tabla. Entonces podríamos decir que en nuestro caso la tabla es trabajador y tendríamos cuatro columnas. Una sería nombre, otra sería apellidos, otra sería salario y la última sería edad. Entonces en el video anterior llenamos los datos de una sola persona, entonces estaríamos hablando de un solo registro. Ahora fíjense, la variable 1 ya se está transformando en un arreglo. Entonces no estaríamos llenando los datos de una sola persona, ya estaríamos llenando datos de 5 personas porque dijimos que va a ser tamaño 5. Recuerden que en ese caso el arreglo, la primera posición o el primer registro va a ser el registro 0 y el último registro va a ser tamaño menos 1, o sea el registro número 4. Por lo tanto vamos a necesitar un arreglo for, un ciclo for, perdón, con el cual podamos recorrer esa estructura y llenar los registros o la tabla. Entonces vamos a necesitar primero pues un contador del tipo entero y vamos a usar nuestro ciclo for. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empleado y más 1. O sea, para que nos vaya diciendo empleado 1, empleado 2, etcétera, ¿no? Ahí está. Todo esto lo voy a recorrer un poco para que se vea que se está encerrando en el for. Ya está ahí. Entonces aquí vamos a hacer y vamos a retomar el ciclo for, pero para imprimir datos. Ahí está. Entonces como la variable, o mejor dicho, el arreglo 1 ya podemos decir que es una tabla del tipo trabajador, tiene varios registros, en este caso 5 registros del tipo trabajador. Vamos a recorrerlo con un arreglo, un ciclo for, perdón, otra vez. El contador va a ser el contador i. Vamos a empezar desde el registro 0, por eso estamos colocando esto aquí, igual a 0,
y vamos a terminar hasta el registro 4, que cumpliría con la condición menor a 5. Entonces, a final de cuenta, el arreglo es 1, fíjense. Entonces solamente lo que hicimos fue agregar los corchetes que definen que es un arreglo y dentro de ellos colocar el contador y para ir llenando cada uno de los registros. Acuérdense, porque cada uno de ellos va a tener acceso a estos miembros de datos, nombre, apellido, salario y edad. Entonces la primera vuelta del for y valdría 0. Entonces estaríamos llenando el registro 1 en posición 0 o renglón 0 en su miembro de datos nombre. Luego 1 en su posición 0 o registro 0 en el miembro de datos apellidos. Y así, ¿no? También salario y el registro 0 con edad. Lo mismo vamos a hacer aquí. Ahí está. Entonces con esto ya estaríamos haciendo prácticamente una tabla. 5 registros del mismo tipo de dato, cada uno de ellos con 4 miembros de datos distintos. Bueno, 2 de ellos arreglos de caracteres, uno flotante y uno entero. Vamos a ver cómo funcionaría. Fíjense que ahí se está pasando algo, ¿verdad? Fíjense qué está sucediendo. Aquí lo que está sucediendo es que el último dato que estamos pidiendo es edad. Es un valor entero. Después de ingresar el valor entero, lo que estamos haciendo es solicitar un arreglo de caracteres. Y ahí caemos en esta plática que ya habíamos tenido. Ingresamos un número entero, tecleamos un enter. Un enter, la inversa de un enter sería la diagonal inversa n, ¿no? Que es la que usamos en los cout. Entonces necesitamos algo que nos ayude a limpiar ese flujo de dato a la hora de, después de haber solicitado edad, o sea, aquí se lee el número, aquí en esta instrucción, se ingresa 28, 30, lo que sea. Damos un enter, pero como esto es un ciclo, se está repitiendo, enseguida volvemos a pedir de nuevo un arreglo de caracteres, ¿no? O caracteres. Entonces necesitamos algo que nos ayude a limpiar ese flujo de entrada para poder leer precisamente pues los caracteres, ¿no? Hay algunas instrucciones para C++, por ejemplo el sein, ignore, pero tiene sus ciertos detalles. Hasta ahorita no lo he podido manejar correctamente para poder limpiar ese flujo de entrada. Entonces vamos a hacer o vamos a manejar el flush. A ver si no se me olvidó alguna librería, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora sí seguimos. No sé. Ah, caray, ya me estaba pasando. Fíjense ahí ya. Con el flush, reitero, después de haber leído un número, un valor numérico, sea entero o flotante, necesitamos limpiar el flujo de entrada para poder regresar a leer cadenas de caracteres. Entonces, no sé, fueron bastantes. Este, espero no coincidir con algunos de sus apellidos porque no se les va una, muchachos.
Híjole, no lo hubiéramos hecho de 3, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ya, lo que sea. 18 y bueno, un servidor. Vamos a vernos también. Ahí está. Y ahí están todos los registros, fíjense. Ya con sus apellidos. Quizá ordenarlos de mejor manera, haber limpiado la pantalla para que no quede ahí toda la información. Nada más, a ver, vamos a ver el registro 3, Laura Gutiérrez Olmo, a ver si es cierto. Aquí está Laura Gutiérrez Olmo. Ingresamos 24 años, 24.567. Ahí está, 24 años, 24.567. ¿Sí? Entonces con esto hicimos un llenado de una tabla prácticamente. Tenemos 5 registros, cada uno de ellos tiene acceso o puede almacenar un nombre, apellidos, un salario y una edad, haciendo correspondencia a cada uno de ellos. Obviamente si después recuperáramos, por ejemplo, el registro número 2, estaríamos hablando precisamente del que estábamos revisando, ¿no? Laura Gutiérrez Olmo. Entonces, con esto, obviamente todavía no terminamos el tema de estructura, nada más cambiamos esa parte de una estructura o de una variable básica del tipo de dato de la estructura, ahora la cambiamos y ya manejamos un arreglo. Lo siguiente va a ser ver estructuras anidadas y las vamos a requerir para ciertas cosas. Entonces, pues bueno, como siempre, practiquen, traten de hacer alguna otra estructura, defínenla y creen un arreglo y usen un ciclo for, ¿no? Para recorrer esa tabla, esos registros, a ver si es cierto que está almacenando la información, para que se vayan relacionando con la sintaxis y la escritura, sobre todo de esto que hicimos ahorita, ¿no? Ya uno ya no va a ser una variable, ya es un arreglo de estructura y cada uno de esos registros va a poder acceder a un miembro de dato correspondiente a la estructura, en este caso trabajador. Bueno, entonces después continuamos con esto. Gracias.